Buenas tardes. Si me desmayo, me levantan. No, fíjese que no estaba nerviosa por venir a compartir lo de mi vida, porque tenemos que compartir lo que Cristo hace de una u otra forma. Estos muchachos de la esgrima me tenían que me saltaba el corazón ahí. Qué tremendo. Así que buenas tardes nuevamente. Gracias por haber hecho tiempo y venir a su iglesia. Muy contenta de estar aquí. Me parece espectacular lo que la iglesia hace de apartar este mes de la familia, donde venimos a compartir no solamente los temas teológicos, sino que en nuestra vida, pues, y no hay mejor cosa que abrir nuestros corazones, que la gente sepa lo que Cristo hace en nuestras vidas, ¿verdad? Así que me parece muy bonito, están ustedes muy bendecidos, y cada vez que yo vengo aquí, y esto no es broma, estoy en la casa del Señor y Dios conoce mi corazón, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí con ustedes y disfrutar de todas las cosas. Yo no sé si lo logran ver, pero nosotros hemos ido a diferentes iglesias y esta iglesia es una iglesia viva. Es una iglesia donde se puede sentir el amor de Cristo, donde se puede sentir el amor del Espíritu Santo moverse en las alabanzas, donde podemos ver tantas cosas, así que no lo tome por desapercibido. Dele gracias a Dios por la iglesia que tiene, porque es una iglesia muy bendecida. Déjeme ver, este tema está interesante. Le voy a decir por qué. Porque a mí me ha tocado compartir con este tema de la esposa del pastor, con esposas de pastor. Pero nunca me había tocado compartir este tema con la congregación, porque yo no voy a ir a hablar allá a la congregación de la esposa del pastor, ¿verdad? Porque ahí estoy en esa casilla yo, y sería medio chistoso. Hermanos, si me permite, Hechos 20:24 es el textito que voy a poner ahí. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hay cosas que suceden en nuestra vida que de veras solamente es por la misericordia de Dios y sus planes perfectos. Y esta vez yo quiero hablar en representación tal vez de muchas esposas de pastor, y una vez más les voy a hablar con todo mi corazón, ¿verdad? Dice este texto, que es uno de mis favoritos: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acompáñenme a orar, porfis. Gracias, Padre, por estar en tu casa nuevamente, por la bendición que me has dado, mi Señor, de venir a pasar este tiempo con mis hermanos, con la familia, Padre, de recordar tantas cosas hermosas de las que tú haces en nuestra vida, y especial esta que tenía tiempo de no recordar, Señor. Háblanos al corazón, permite, Señor, que mis labios puedan expresar lo que mi corazón siente, Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada palabra que salga de mi boca. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Así que este texto dice, una vez más, que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es por la gracia de Dios que yo he recibido este ministerio. Las esposas de pastor antes, puedo decir generación antes por seguro, y de mi generación, tenían una lista de requisitos que llenar. La esposa del pastor, si me hubiera tocado a mí llenar ese formulario de esposa de pastor, y hubiera venido la pregunta de requisito, es que la esposa del pastor en los tiempos de antes de mí y en mis tiempos necesitaba saber tocar el piano. Si me hubieran puesto a llenar esa forma de requisitos, yo hubiera puesto una palomita. Nope. El siguiente requisito de esposa de pastor es que te necesitaba cantar. Saber cantar. El pastor es testigo, y Sandrita no la veo por aquí, Galdames, y varios de ustedes, que en mis años nos atrevimos a cantar, hasta nos invitaron a un lugar a cantar. El ferry se quedó y yo creo que el Señor no quería que termináramos de llegar al lugar. Así de malo cantábamos, pero cantábamos con el corazón. Entonces, si hubiera puesto esa línea de requisitos ahí, por seguro hubiera dicho nope, 2 veces, porque yo sé que el Señor no me dio ese talento. La esposa del pastor también necesitaba conocer la Biblia, era un requisito. Y yo a ese entonces yo hubiera podido poner nope. Necesitaba saber dirigir el grupo de mujeres, necesitaba también la esposa del pastor dirigir los grupos de oración como requisito,
y yo podría haber dicho no otra vez más. Otro requisito también era que la esposa del pastor tenía que saber manualidades y ser muy hábil, y ese sí, se me dio muy bueno, me fascinan las manualidades. Hasta la fecha, cualquier cosa que me gusta intento y hasta que me salen re bien, me gustan las manualidades. Y otro requisito es que la esposa del pastor tenía que ser hospitalaria. Las casas pastorales en aquellos años tenían que estar abiertas 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, para atender a cualquier gente, a cualquier persona, a la hora que ellos quisieran. Ese era un requisito. Hoy en día ya no se llenan, ya no se tienen esas expectativas, aunque hay iglesias que todavía esperan mucho de la esposa del pastor. Yo aprendí, y mi esposito amado fue muy claro, y aprendí que el llamado al pastorado era él, yo nomás era su esposa. Así que, ¿cómo el Señor me llevó a este ministerio? Para mí, el caminar con el Señor ha sido una aventura. ¿Para cuántos de ustedes el caminar con Cristo ha sido una aventura? Una aventura maravillosa. Yo estoy agradecida con mi Señor por haberme enseñado a ser atrevida en muchas áreas, sabiendo que las aventuras de Él son perfectas y son hermosas. Nosotros con Mauricio nos conocimos aquí. Yo llegué a Canadá cuando tenía como 22 años, 23 años llegué. Yo de allá de Honduras, yo iba a otra iglesia, en la iglesia Nazareno, y Mauricio ya estaba trabajando aquí con el pastor. Mauricio vino un año antes que usted, ¿verdad, pastor? Un año antes, así que Mauricio era parte de esta iglesia. Nos casamos y al mes y medio de casada, yo salí embarazada, mire usted. Iniciamos nuestra familia, de la cual yo les hablaba esta tarde, hace un rato. Así que cuando yo conocí a Cristo en mi país, yo no conocí pastor, ni tampoco conocí esposa de pastor, ni sabía que existían. Pensé que el que había compartido cuando me compartieron del evangelio era el padre, porque no sabía nada del cristianismo. Hasta que yo llegué aquí, a Canadá, y conocí a la esposa del pastor Willy Choriego, la hermana Lili. Esta mujer creo que llenaba todos estos requisitos que le mencioné, casi todos o todos tal vez. Y también llegué a conocer a Miriam. Miriam, una jovencita, quietita, que yo me acuerdo que si le tocaba hablar, aunque sea orar, al frente, me decía, me estoy poniendo roja, me estoy poniendo roja. Así de apenada era ella. Y también era una excelente mamá. Fuimos vecinas por un tiempo. Excelente mamá, excelente esposa. Ya me acuerdo que dedicaba un día a la semana para planchar. Yo decía, Miriam, pero tiene que planchar tanto. Todas las camisas ordenadas, la ropa de los niños ordenada. Excelente madre. Así que conocí para entonces 2 esposas de pastor, 2 por los opuestos. Una llena de todos estos dones y talentos, y la otra quietita, pero las 2 con diferentes personalidades, ejerciendo el ministerio que Dios les había dado, que era atender a sus esposos y atender a su familia. Esto me pareció a mí muy interesante. Así que para cuando el Señor nos llamó a nosotros con Mauricio, ya teníamos 3 hijos. Ya estaba Josué, Baby, Eric, y en ese entonces estaba embarazada de Mónica. Estaba bien embarazada de Mónica para entonces. Mauricio fue con el pastor a un viaje a Puebla, si no me equivoco. Y cuando regresaron de ese viaje de Puebla, ya habían ido a varios diferentes viajes misioneros, que de esas fueron una de las cosas que yo me enamoré de Mauricio, porque amaba al Señor, y era muy intenso en ese amor y servicio con el Señor. Así que ellos fueron para allá, a Puebla, y cuando Mauricio venía de este lugar, me dijo que me quería hacer una pregunta. Y me dijo, sentate que te tengo que compartir algo. Imagínese usted, 10 añitos de casados, 3 hijos, bien embarazada. Y entonces me dijo, ¿qué me dirías? Me tiró la pregunta así, pero pum, de un solo. ¿Qué me dirías si yo te digo que el Señor me está llamando al ministerio?
No me recuerdo, yo estaba pensando, yo quería compartirle a ustedes, me asusté, grité, ¿qué hice? No me recuerdo, pero él me hizo recordar que yo le dije, si el Señor te llamó al ministerio, ¿quién soy yo para decirte que no vayas? Somos una carne, donde tú vas, yo voy. Imagínese usted. Yo no sabía de lo que estaba hablando, pero eso fue lo que le contesté. Ay, mi Señor Jesús, las cosas que hacemos por Cristo. ¿No es cierto? Ese fue el inicio de nuestra aventura. Nació Mónica, había unas cuantas cosas que arreglar y fue el inicio de nuestra aventura con el Señor. En el periodo de un año, ya Mauricio ya había sacado unas clases de las que ustedes toman aquí los sábados con el pastor. Ya tenía unas cuantas clases adelantadas. Así que en el periodo de un año estábamos saliendo, mire usted, para Guatemala, con todos los hijos, con una bebecita que no había cumplido un año porque Mónica fue a caminar a los pasillos del seminario y iniciamos nuestra aventura. Mauricio fue a estudiar ahí, a Guatemala, él se preparó y una convicción tengo yo bien clara, que cuando el Señor nos quiere utilizar, Él nos prepara. Nunca nos va a mandar así nomás. El problema es que la gente escucha, pero no quiere servir. No están listos y ponemos 100,000 excusas. Gracias, Señor, que no puse las mías porque no estuviera parada compartiendo aquí con ustedes. En mi caso, yo amé a Cristo desde el momento que le recibí como mi Salvador personal. Amé a mi Señor y el Evangelio, todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza de los niños, fue para mí una complacencia y una satisfacción. Literalmente me enamoré de mi Señor yo. Entonces, en ese tiempo que yo conocí a Cristo, que vine acá, yo comencé a servir, servíamos en todo lo que el Señor me ponía a hacer, yo ahí estaba siempre. Y todo eso yo lo hacía por el amor que yo tenía para con mi Señor, porque estaba muy agradecida de lo que Cristo había hecho por mí. Y no hay otra forma de mostrarle a Cristo cuánto le amamos y cuánto agradecidos estamos, si no es a través del servicio. Eso yo lo aprendí tempranito en mi caminar con el Señor. Así que yo le hago chiste a Mauricio. Yo le digo a él, tú te la calaste. Porque a mí siempre me gustó servir a mi Señor. Y yo no sirvo, y la congregación sabía que yo no sirvo en la congregación porque soy la esposa del pastor, simple y sencillamente sirvo porque amo al Señor y no puedo mostrar y servir al Señor si no sirvo a mis hermanos. Así que se la caló Mauricio conmigo. Y este es un elogio que me estoy echando yo nomás. Ya me lo ha dicho varias veces, pero me gusta a mí eso. Interesantemente, comenzamos a trabajar y comenzamos a estudiar. Mauricio se fue a estudiar y nosotros regresamos. Mauricio estudió allá, se graduó y regresamos de Guatemala para aquí a Vancouver sin saber cuáles eran los planes y los propósitos de Dios. Y todavía creo que yo no tenía claro que yo iba a ser la esposa de un pastor. Yo andaba apoyando a mi esposo, le ayudaba a estudiar y me dijo que me iba a escuchar. Yo le hacía las tareas al principio. Yo leía los libros, yo creo que yo me hubiera tenido que graduar porque yo leía los libros y le hacía los resúmenes. Así que regresamos de allá y nuestra amada familia, Álvaro, Daisy, mi suegra, nos esperaban aquí con los brazos abiertos. La iglesia también, después de casi 2 años y medio regresamos y nos sentíamos contentos de ver a nuestra familia en la carne y nuestra familia en la fe. Así que nos sentíamos, pero chévere, bien contentos, ricos de estar aquí. Ya de regreso aquí, en el periodo otra vez de 1 año, mire usted, nosotros vimos la tristeza en Guatemala, dijimos 4 hijos es un montón. Dijimos, no, ya no más hijos, me voy a operar. Hice mi cita, voy a la operación y estoy embarazada de Belén. 1 año había pasado, otra aventura y ahora esperando otro hijo. Imagínese usted. La Belén nació, esto es interesante cómo Dios trabaja, la verdad.
Nunca deja de asombrarme, mi Señor. Nació la Belén y en ese periodo de un año Mauricio conoció iglesias. Sabíamos que, aunque estábamos aquí en el Redentor, que fuimos siempre muy apoyados por el pastor, por la iglesia en esos años, ellos nos apoyaron financieramente todo ese tiempo. Yo creo que Mauricio tenía claro que no nos íbamos a quedar aquí, sino que queríamos trabajar con grupos hispanos en otro lado, pero no sabíamos dónde. Una vez más, el Señor abrió puertas. Teníamos que salir otra vez, y esta vez con 5 hijos, con una bebé no de 1 año, sino de 2 meses, para otro lugar. Teníamos que dejar otra vez a la abuela, a los tíos, a los hermanos que amamos, y nuestra iglesia, y comenzar una aventura más. Cuando me recuerdo de ese tiempo, me parece interesante las formas que Dios mueve y las cosas que Él hace para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y le doy gracias a Dios por haber escuchado ese llamado del Señor. Cuando Mauricio fue a esta iglesia por primera vez, regresó, y pongan atención porque es que como no sabemos cuáles son los planes de Dios, regresó de Gladstone, Oregon, un pueblo pequeño de aquel lado, y le dije yo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? No creo, me dijo, que el Señor me está llamando a Oregon. Está feo ese pueblo, me dijo. Porque a veces pensamos que el Señor nos llama si todo está bonito y todo lo demás. Está feo, no siento nada en mi corazón, me dijo. Pues ni modo, pues no es ahí, ni modo. Y entonces comenzó él a voluntariar, irse cada fin de semana por 6 meses para ayudar a la iglesia mientras conseguían un pastor. Me acuerdo que Josué iba, ya para entonces Josué tocaba la guitarra y le ayudaba a su papá con la guitarra allá, y venían desveladitos y José tenía que ir a la escuela y Mauricio tener que iniciar a trabajar. Pero pasó ese tiempo y para resumir esa parte de la historia, nos fuimos para allá, para Gladstone, Oregon, sin saber cómo era la ciudad. Yo no había ido, solo sabía que era fea y vieja. Nos fuimos para allá, nos fuimos con 5 hijos, con un salario de $1,600, sin aseguranza, sin nada, nomás creyendo que era voluntad de Dios que nos fuéramos para ese lado. Imagínese usted. Nos fuimos para allá y de entrada, la baby, la verdad que tú siempre me has dado lata. La baby se enfermó. Teníamos 2 meses de estar ahí y ella le dio una infección en su muela. Fuimos a averiguar y repararle esa muelita a la baby costaba $800, que era la mitad del salario del mes. Y no pudimos. Y yo lloraba de ver a mi hija llorar con su cachetito inflamado y no poder hacer nada. Pero una hermana en la iglesia trabajaba con el condado de allá, en las escuelas, y me dijo, en un lugar que se llama Molalla, qué sé yo dónde quedaba Molalla, a 1:15 de aquí van a haber unas clínicas dentales movibles. Puede llevar la niña porque ahí son para las escuelas y atienden los niños con cuestiones menores. Nos fuimos para allá, manejé temprano, conseguí la cita, era la primera que estaba ahí, llevo a la bebita y ya estaban el montón de niños en espera. Era para personas de bajos recursos, en un pueblo aún más feíto que donde habíamos llegado. Vamos para aquel lugar y la persona que el doctor joven que atendió a la baby, yo no sabía, era el dueño de una clínica, era el dentista principal de todo ese movimiento. Y entonces me dijo, señora, lo siento, la niña lo que tiene es que necesita un root canal y hay que sacarle, hacer esto y cuesta como $800 o $900. Yo le dije, yo ya sé, pero no tengo dinero. ¿Te imaginas la pena? No tengo dinero. Y dice, bueno, no se preocupe. Comenzó a hacer una nota, agarró él y me mandó para tal lugar, a una cuadra, y le dijo, lleve la niña aquí, le van a hacer unas radiografías. Yo sabía que para entonces las radiografías costaban como $30, y le dije, lo siento, pero es que no tengo dinero para esto. No, no se preocupe, todo va a estar bien, allá la van a estar esperando. Para resumirle esta parte de esta aventura con el Señor y de su provisión,
atendieron a la baby, le dieron unos antibióticos, todavía me acuerdo que le abrieron el treasure chest para que sacara su juguetito, como que se habíamos pagado. Y no solo eso, la esperaron la siguiente semana que se le bajó, le arreglaron su muelita y le terminaron arreglando todos los dientes. Y me dijo el doctor, ¿tenía otro hijo? Y le dije, sí, tengo uno más. Él se equivocó, no me dijo cuántos hijos tiene, me preguntó si tenía otro. Y entonces le dije, sí. Llevé a Josué, lo trataron y me preguntó un poquito más seriecito, ¿tiene más hijos? Y le dije, tengo 5, pero solo 4 necesitan, los demás, la otra está muy chiquita. Así que, mire qué interesante, el Señor utilizó a este hombre para poder ayudar a mi familia y en cuenta me atendió a mí, imagínense. Este doctor que le tocó a la baby era ateo de verdad, no es que no era evangélico, era ateo. Y entonces me dio el Señor la oportunidad de hablar y le decía yo a él cómo Dios ocupaba a quien quería para bendecir a sus hijos. Y ese fue el inicio de mi conversación con él, hasta que un día terminamos orando, después de mucho tiempo, y este hombre recibió a Cristo como su Salvador personal, ahí conmigo. Así que, de las primeras cosas que Dios hizo por nosotros. Puedo recordar ocasiones también, porque la gente piensa que uno se tiene que ir a servir al Señor porque vamos bien financieramente, porque esto y por el otro. Hay diferentes formas de podernos ir. Gracias por los que recogen fondos, porque ahora las cosas están más organizadas y no mandan los misioneros ni los pastores sin nada, pero a nosotros nos tocó ir nomás creyéndole al Señor por fe. También me recuerdo de veces donde yo tuve que estar haciendo fila para comprar a mis hijos, porque siempre quise criarlos saludables y en el plato tenía que ir una verdurita, algo verde en el plato. Y me acuerdo haber hecho fila en lugares de supermercados con aquel nervio si me ajustaban los centavos que estaba contando para comprar el brocolito que ellos necesitaban. Tantas cosas así me pasaron que aprendí, en mi caso, a acudir a la persona correcta en tiempos de necesidad. Ese era mi Señor. La palabra dice, y yo lo aprendí desde temprano, que Él era nuestro proveedor, así que aprendí a orar y aprendí a pedirle al Señor y a poner todas nuestras necesidades en sus manos. Esa parte, en esta parte aquí de los Estados Unidos, es bien interesante. Ahí estuvimos 2 años. Después de 2 años, el Señor nos movió a otro lugar, y aquí yo les pudiera, yo no sé cuánto, ¿hasta qué horas tengo que hablar, pastor? 7:45, ok. En ese tiempo yo aprendí hasta orar. Me recuerdo que no teníamos carro, para mí, Mauricio tenía el que nos movíamos. Le voy a contar 2 historitas rapiditas de estas bonitas, donde el Señor se manifiesta y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Pero aprendí a orar. Me acuerdo que esa noche estábamos orando con Mauricio y entonces estábamos pidiendo por un carro. Pero cuando oramos dijimos, y nunca se me va a olvidar, porque Mauricio estaba orando y él le dijo, Señor, mándanos un carrito, aunque sea un Toyotita viejo, para que Aleida se pueda movilizar con los niños. No habíamos terminado de orar y suena el teléfono, y un hermano de la iglesia, que ahora somos parte de ella, que hemos estado pastoreando por 11 años, nos dice que su hijo se va y dice, tengo pena de decirles esto, pero mi hijo tiene un carrito, azulito, un Toyotita viejo, que no sé si lo quiere utilizar. Así que mi esposo dijo que sí, y cuelga y me cuenta, y le digo, de haber sabido hubieras orado por un mejor carro, porque me tocó un carrito como lo pediste, azulito y viejito, y aunque sea un Toyotita. Aprendimos a orar. Una de las oraciones de estas que yo me recuerdo de Mauricio es que una vez le dijo al Señor, Señor, si tú te encargas ¿cómo dijo Mauricio? Si yo me encargo de tus negocios, por favor encárgate de los nuestros. Y ha sido una promesa y una realidad en nuestra vida. Dios no nos ha abandonado. Él ha sido muy fiel. Tenemos ya 11 años de estar en la iglesia donde estamos, una iglesia muy hermosa, donde de entrada a las esposas de pastor le dicen pastoras. Yo me presenté como la hermana Aleida, les expliqué, el pastor es él se fue a estudiar, él es el graduado, a él lo llamó el Señor, yo solo soy su hermana Aleida, nunca pudieron cambiar todavía, para ellos soy su pastora y me llaman pastora Aleida, así que me dieron ese título ellos, no creo que me lo dio el Señor, pero ellos me siguen llamando así. Una iglesia amorosa, cuidadosa, detallista, donde nos aman,
donde nos muestran su cariño, donde el año no pasa si no está la celebración del Día del Pastor, donde nos celebran los cumpleaños, donde nos dan nuestros detalles, donde nos mandan para que descansemos y nos dan para que vayamos allá por la playa y nos quedemos. Una iglesia amorosa que yo me pregunto, Señor, ¿por qué tanto amor a través de esta gente? Pero lastimosamente no todas las iglesias son así. Allá en el noroeste, cuando nos reunimos con las esposas de los pastores, a mí me da hasta pena contar un poco qué tan bendecidos estamos en esa iglesia, porque las esposas de pastores pasan carencias, pasan insultos, pasan desprecios, los hijos son vistos de una forma diferente. Así que es una lástima que a las esposas de los pastores y a sus familias no les traten con la dignidad que se merece. Ya les he hablado un poco de las bendiciones. Puedo decir que aparte de estar en una congregación amada, he sido bendecida abundantemente por mi Señor en cuanto a mi crecimiento espiritual. He aprendido a amar hermanos difíciles, porque se encuentran hermanos muy difíciles en las congregaciones, hermanos que hasta cierto punto, yo pienso, por un periodo corto de tiempo son buenos, pastor, pero poquito tiempo. Los hermanos difíciles nos hacen ver cómo andamos, si amamos de verdad como el Señor nos manda y si tenemos paciencia de verdad como el Señor nos manda. Así que hemos tenido de esos. He aprendido a amar, a soportar como enseña la palabra. Hemos aprendido a ordenar prioridades y no preocuparnos del mañana. El Señor me dio la oportunidad de escoger, como compartí ahora, trabajar en lo secular. Antes era contadora, así me conoció Mauricio trabajando en contabilidad, pero también me permitió quedarme como esposa con mis hijos y le agradezco a mi Señor eso. Esas son bendiciones. He aprendido a no preocuparme de tener contento a todo el mundo, porque a veces hay presiones para los pastores, las esposas y los hijos, que hay que tener contentos a la congregación. Así que yo aprendí, y con todo el respeto que mis hermanos merecen, prefiero tener contento a mi Señor, porque si Él está contento, ustedes van a estar contentos. Así que eso lo aprendí temprano. No todo es bendición, hay luchas. No siempre todo ha sido color de rosas, como les he contado hasta ahorita. Han habido luchas, personas difíciles en nuestro camino, que han sido piedras de tropiezo puestas de Satanás, pero que hemos convertido nosotros en pruebas de crecimiento. Personas que ponen lastimosamente la mirada en el pastor, que es el peor error que ustedes como congregación pueden hacer, poner la mirada en sus pastores, en la familia pastoral o en los hijos, porque el Señor Jesús nos mandó de que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que allí usted no va a tener ningún problema. Queridos, como esposa de pastor, tengo 100,000 defectos y errores como ustedes los tienen. Tengo necesidades de ser aceptada así como soy, como creo que ustedes también quieren ser aceptados como son. Tenemos necesidades de tener amigas. Las esposas de pastor es muy difícil que podamos tener amigas. No porque no hayan personas lindas y buenas a nuestro alrededor, pero porque no todo el mundo está en la capacidad de entender los problemas y las situaciones que vivimos en nuestras casas como esposas de pastor. Necesitamos ser aceptadas, somos tan humanas como ustedes y a veces no tenemos amigas. Como esposa de pastor tenemos problemas matrimoniales como los tienen ustedes. Compartía yo de problemas con los hijos como los tienen ustedes. Aparte de ser esposa de pastor, somos madres igual que ustedes. Nos duelen nuestros hijos, así como les duelen a ustedes. Es muy difícil escuchar críticas o señalar cuando ustedes señalan a los hijos del pastor esperando perfección de ellos. Esta es una lucha bien grande. Tenemos las bendiciones, pero para uno que somos humanas como ustedes, como esposa de pastor, es muy difícil. Muchos pastores dejan el pastorado porque las esposas no pueden cargar con tanta situación difícil, porque es difícil complacer a todo el mundo. En momentos difíciles queremos tener a alguien de carne y hueso, así como ustedes, hermanas, que les den un abrazo, que les den una palabra de aliento, que les den un empujoncito. Pero muchas veces tenemos que llorar a solas, tenemos que llorar y clamar al Señor a solas, porque es difícil compartir nuestros problemas, creo que muchas veces por inmadurez y por cualquier otra razón que se presente. Como esposa de pastor, aún la ausencia de nuestros esposos es muy difícil y muchas veces se puede convertir en una lucha. Porque para ustedes es su pastor, pero para mí él es mi esposo. Esto se puede convertir en una lucha.
Para ustedes, Él es su pastor, o puedo señalar allá a Mauricio, Él es su pastor, pero para mí, Él es el padre de mis hijos. Para ustedes puede ser su pastor, pero para mí Él es mi amigo. Ustedes ven que las esposas de pastores somos iguales como ustedes. Tenemos las mismas necesidades, somos tan humanas como ustedes. Muchas veces, a veces no nos agarramos de la mano de Dios y hay esposas de pastor que ellas mismas hacen la cuesta muy difícil a sus esposos. He conocido pastores jóvenes que han tenido que dejar el ministerio porque las esposas de los pastores no son aceptadas, amadas y luchan con todo esto. Vienen desánimos a las esposas de los pastores igualitas que las suyas. Nos desanimamos. En nuestro caso es diferente, porque usted se desanima tal vez por una cara mala que le hagan, o porque le vieron mal, o porque no le atendieron abajo bien en la cocina, yo no sé por qué se desanima usted. Pero para las esposas de pastor, nuestros desánimos son serios. Cuando vemos a nuestros esposos, queridos, ustedes se van a su casa y van a luchar con el problema de sus hijos y de su esposa, o de su esposo, o de la familia. Pero cuando nuestros esposos, sus pastores, regresen a sus casas, ellos van con los problemas de la congregación. Miren, nos pueden dar muchos libros, yo he leído muchos libros y me imagino que el pastor también, donde se aconseja a los pastores que aprendan a dejar los problemas en la congregación y que se vayan y que no lo lleven a su casa. Es muy difícil, porque cada pastor comprende el llamado de su Señor y considera a cada uno de ustedes sus ovejas y le llegamos a amar como amamos a nuestra propia familia. Sus problemas suyos no se quedan aquí, los llevamos. Imagínense, nosotros en Oregon somos una congregación pequeña, 180 personas hemos llegado, lo más en asistencia de congregación, más de 200 cuando hay actividades. Es bastante pequeña, pero el pastor de ustedes aquí, ¿cuántas personas tiene? ¿600? ¿Cuántas personas es la asistencia aquí? 400, 500 personas. ¿Usted se imagina cuántos problemas llevan? El pastor lleva el problema a la casa y no los podemos ignorar, especialmente que hay hermanos que llegan a ser más que hermanos para nosotros en la fe. Llevamos sus problemas, llevábamos sus cargas, lloramos con ustedes, hacemos lo que la palabra dice, nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Como esposa de pastor, nos entra el desánimo a ver cómo nuestros esposos, su pastor, dedica e invierte tiempo en su crecimiento espiritual y cualquier cosa les hace que se vayan de la iglesia. Eso es triste y nos desanima. Como esposas de pastor que les conocemos nosotras a ellos como esposos un poco más, hemos tenido en lo personal yo que aprender lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:58, cuando me aconseja el Señor que esté firme en mis convicciones y que crea que mi trabajo en el Señor no es en vano. Ahí nos hemos agarrado nosotros, ahí me he agarrado yo como esposa de pastor. Tenemos muchas oraciones a veces, tenemos oraciones personales, pero también sus necesidades se hacen nuestras, sus peticiones de oración se hacen nuestras. Oramos por sus hijos, oramos por los nuestros, oramos por sus finanzas, oramos por las nuestras, oramos por cuando se quedan sin trabajo. Les llevamos todo el tiempo en oración, así que todo el tiempo ustedes están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y como esposa de pastor, a veces se hace muy difícil separar el tiempo que es nuestro, el tiempo mío de esposa, el tiempo mío con mis hijos de padre, para compartirlo con ustedes. Yo creo que la gente nunca llega a comprender el amor que un pastor puede llegar a tener por su congregación. Eso a veces desanima y sabe que a veces saca lágrimas. Cuando uno se da el todo por el todo, cuando el pastor se va a su casa y llora y clama y pide dirección al Señor porque hay proyectos que ejercer para beneficio de la congregación, y viene con sus ideas y los líderes le dan la espalda, los líderes le critican al pastor. ¿Sabe que el pastor no llora frente a ustedes o no se siente triste o muestra desánimo, pero sí lo lleva para la casa con nosotros? Cuando personas que los pastores confían y creen que son sus compañeros de batalla en la milicia, comienzan a criticarle porque no hacen de la forma que quieren. Esto es bastante triste y eso lo sufrimos también nosotros en nuestra casa como esposas de pastor. Pero no quiero terminar aquí hablando de cosas que nomás es negativo, porque el Señor es hermoso y no puedo callar de hablar del poderoso trabajo de Dios cuando le decimos a Él que sí, cuando Él nos llama al ministerio.
Le diré si yo vuelvo a nacer otra vez y Dios me hace el mismo llamado y me da la oportunidad, yo lo haría de nuevo y lo haría con los ojos cerrados. Porque es una satisfacción verles a ustedes crecer en el amor del Señor, en el servicio. Es una satisfacción saber que un día entraron por estas puertas con sus matrimonios destrozados, con los hijos desbaratados, y de repente vemos la obra del Señor porque se les ha atendido y el pastor ha trabajado. Es maravilloso. Yo volvería a hacer lo mismo una y otra vez. Verles conocer a Cristo, rendir sus vidas, es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar como esposas de pastor. Hay un reto aquí para que usted le diga sí al llamado del Señor. Yo conozco dos tipos de esposa de pastor. La que fue al seminario, se conoció con su esposito ahí de noviecitos, se iban a graduar de pastor, se hicieron pastores, los ordenaron y se fueron. O que él es pastor ya graduado y la muchacha conoce, se casan y van al pastorado. Y aquellas esposas de pastor como yo, que tenía 10 años casado y que nunca en mi vida se me ocurrió que yo podía llegar a ser una esposa de pastor. Hay un reto. Ustedes están sentados ahí. Yo veo mucha juventud. Yo le decía, con la baby más hablando, qué hermoso, cuánta juventud hay aquí. Luisa, yo no creo que a ti se te imagine que Dios te va a llamar al pastorado. Se te cruza por la mente. A mí tampoco, así que tené cuidado. Mayra, ¿usted se le cruza por la mente que ustedes pueden llegar a ser pastores? No, tenga cuidado. Ni lo pensé. ¿Cuántos han pensado servir al Señor en el pastorado? Honestamente, ¿cuántas parejas jóvenes? ¿Novios? ¿Esposos casados jóvenes? La hermana le quiere levantar la mano, pero no quiere. Así que no, mejor no se meta ese. ¿Sabe qué? Yo les quiero retar de que si el Señor les está llamando a servir en esta área, que no tengan temor. El Señor es bueno, el Señor está con nosotros y todavía necesitamos ver jóvenes entregados, como dice la palabra, santos. ¿Qué significa la palabra santos? Apartado, pero no solo apartado para uso exclusivo de su Señor. Yo quisiera ver de aquí que salgan más jóvenes, misioneros, pastores, que no tengan temor. Así que donde sea que usted se encuentre en este momento, solo mantenga la mente abierta, porque usted no sabe cuáles son los planes de Dios para su vida. Que estoy satisfecha de servir a mi Señor donde me ha puesto, estoy muy satisfecha, estoy muy agradecida y le doy toda la honra, toda la gloria a mi Señor por el privilegio que me ha dado de que me llamen, bueno, no pastora, pero ser la esposa del pastor. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar, porque hay muchas parejas jovencitas por aquí, parejas jóvenes que tal vez tienen sus trabajos seculares. ¿Quién sabe dónde los puede llevar el Señor? Yo le voy a pedir al pastor que oremos. Gracias por este tiempo. Nos salimos. ¿Usted quiere orar, pastor, por su congregación? Nos vamos dentro de un ratito. Llévenos en sus oraciones. Es un placer, un deleite. Y ojalá que el Señor levante parejitas jóvenes solteros, que puedan tener un corazón listo para decirle al Señor sí, si es que el Señor un día le llame en esta área del pastorado o ser esposa de pastor. Gracias, pastor. Gracias, corazón. Gracias. Thank you. Un ratito. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Saludos al nené. La está viendo, me dijo, ¿verdad? La está viendo el nené. Bueno, aquí hay hermanas que querían ser esposas de pastor, pero no le salió. Pero bueno, ¿verdad? Yo pienso que eran muchas las que andaban siguiendo a uno solo, pero ahí está la jugada. Esposa de pastor por tantos años, tanta experiencia, tantas cosas que uno ignora a lo largo de una vida. Y bueno, pues hemos tenido dos temas fabulosos, espectaculares, y sabía desde un principio que Aleida era la persona indicada para venir y hablarnos acerca de estos temas que son importantes para entender un poquito más el tema más a fondo y saber cómo verdaderamente las cosas son en la vida. Así es que gracias, corazón, gracias por venir, que Dios los bendiga a usted, a sus hijos,
y a Mauricio también, que somos buenos amigos. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre querido, te damos gracias por el privilegio santo que tenemos de los pastores, los de esta iglesia, los pastores que tú has utilizado para formar nuestra vida espiritual a lo largo de los años. Recordamos a esos pastores maravillosos también, Señor, que ahora están ya en tu presencia. Y de una manera muy especial en esta noche, quiero darte gracias por las esposas de los pastores, por esa ayuda idónea, por esa ayuda complementaria, sin la cual no podríamos llevar el ministerio adelante. Gracias por congregaciones lindas, Señor, como esta, que han sabido entender el rol de la esposa del pastor. Oramos por esta nación, oramos por aquellas esposas de los pastores allá, Señor, lejos en ranchitos, en pueblos donde no se aprecia el trabajo de estas mujeres, pero que sabemos que tú desde el cielo tienes los ojos puestos sobre esa familia. Bendícelos, Padre, prospéralos. Oramos por todas aquellas familias pastorales que están atravesando alguna necesidad en este momento. Que tengas misericordia, que puedas proveer como tú siempre lo haces de una manera tan especial. Y te ruego, Padre, en esta hora, que toques corazones de hombres y mujeres que puedan recibir el llamado para el servicio del Señor, que puedan sentir en el corazón ese llamado divino para salir de acá y salir a poner una iglesia, a pastorear, a prepararse, para que tu reino se extienda y pueda llegar tu palabra hasta lo último de la tierra. Sí, Señor, tú puedes preparar hombres y mujeres. Por cada joven oramos, por cada señorita, y permitimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse de tal manera que puedas llamar y poner carga en los corazones por el reino de Dios. Mientras oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador personal, queremos hacerle la invitación. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor en este día, la invitación es para usted. Si hay alguien que dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de comenzar una vida nueva, siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Cristo, nosotros queremos orar con usted y por usted. Tenemos consejeros alrededor que están listos para ayudarle. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, donde está, le invito para que levante su mano y nos deje orar por usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero abrir mi corazón a Cristo, quiero invitar a Jesús a ser parte de mi vida, nosotros queremos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor: Señor, en este día reconozco lo que hiciste en la cruz, reconozco lo que hiciste en el Calvario. Gracias por derramar tu sangre, Señor. Gracias por tu muerte y por haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por darnos el gozo, el santo de estar en tu casa todo el día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que tú bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestro matrimonio, bendice nuestros hijos. Pedimos, Señor, que bendiga las cosas que vamos a emprender en esta semana. Señor, que tengan el sello de tu santa bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Allá atrás está hermana Judith esperándoles para la compra del plato de comidita para el 1 de julio. Que Dios me los bendiga. Despida y agradezca a la hermana Leida, por favor. Los anillos, hermana Irma, están en librería. Ok, gracias.